Si te dijera que en este momento hay empresas con equipos agotados, en crisis, con bajo rendimiento sin darse cuenta, ¿qué pensarías? Hoy vamos a hablar de un tema que impacta directamente la productividad y el bienestar de los trabajadores, el riesgo psicosocial en las empresas. Y lo mejor, vamos a entender qué se puede hacer al respecto. Buenos días, doctora Milena, bienvenida a Psicólogos Especialistas Asociados. Este es un espacio muy importante, te agradecemos mucho por la oportunidad de participar en este espacio. Bueno, pues un poco presentarte también a ti, pues tú eres psicóloga egresada de la Universidad Católica, especialista en psicología de seguridad y salud en el trabajo, de la Universidad del Rosario, tienes alrededor de más de 10 años de experiencia como profesional y más de 5 años aplicando la batería de riesgo psicosocial en diferentes sectores pues privados, sectores públicos. Entonces, pues te agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos el día de hoy y también por permitirnos conocer un poquito sobre tu experiencia, conocer sobre todo lo que es el tema de cuidado al empleador y cómo la batería de riesgo psicosocial ha impactado dentro de tu experiencia a esas empresas y a esos trabajadores a nivel general. Muchas gracias, Ginette, por el espacio. Gracias a la empresa, pues, por haber generado este espacio y que podamos conocer entre todos este tema tan importante que es el riesgo psicosocial. Gracias, Ok. muchas gracias. Bueno, perfecto, doctora. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que impacta, pues, en general la productividad de todas las empresas, tanto su bienestar también. Entonces, es principalmente la batería de riesgo psicosocial, como ya, pues, lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar de esto? ¿Qué podemos de pronto inferir, digamos que en este tipo de información y también qué es lo que podemos rescatar y que le puede servir tanto a los colaboradores como a las empresas en las organizaciones? Entonces, quiero que para iniciar me cuentes un poquito de pronto qué es para ti lo que es el riesgo psicosocial, qué significa para ti. Bueno, pues el riesgo psicosocial es sinónimo de estrés. Es Ok. el estrés que nosotros manejamos, esa enfermedad Ujú. silenciosa que tenemos y que no nos damos cuenta, nosotros propiamente no nos damos cuenta que estamos estresados, pero en Ok. nuestro contexto sí nos damos cuenta que que están estresados, que algo está pasando con Ujú. esa persona, porque Claro. como es una enfermedad silenciosa, Ujú. simplemente se manifiesta ya con los síntomas. Entonces, en cualquier momento tenemos dolor de cuello, dolor de espalda, tenemos una Ujú. inflamación en alguna parte del cuerpo, tenemos otitis, gastritis. Finalmente, si no Exactamente. prestamos atención a lo que nuestra mente nos está diciendo, el cuerpo empieza a manifestarlo de alguna u otra manera. Pues démonos cuenta con algo tan puntual como las encías. Nos damos Claro. cuenta que las encías comienzan a sangrar y no nos damos cuenta que eso es un síntoma de estrés. Sí, Un síntoma de estrés son las encías, entonces nos sí, damos cuenta que están sangrando y uno piensa que el odontólogo, que algo me estoy sí, cepillando mal, que realmente no me estoy colocando la seda como es, pero es sí. un síntoma de que yo estoy estresado. Ok, Démonos cuenta. Entonces, a veces interesante. nuestros pensamientos, lo que estabas diciendo tú, Ginette, nuestros pensamientos nos pueden llevar a somatizar todo Ujú. eso que nosotros tenemos y que a veces no queremos compartir con nadie. Es que muchas veces esto es Sí, mío, solo mío, y no lo comparto con nadie. sí. Entonces es como una bomba de tiempo, ¿no? Y cuando ya sale, pues sale convertido en una enfermedad, ¿no? Claro, efectivamente, doctora. Otro de los mitos de pronto que pues nos ha llegado de pronto a preguntar a algunas empresas, a algunos trabajadores, es que la batería de riesgo psicosocial o evaluar estos riesgos psicosociales son solamente una formalidad legal, algo que se pide como por norma y que no tiene ningún beneficio real. ¿Tú cuál crees de pronto que es, digamos, este mito que hay que romper frente a esto, que es más que como una obligación de las empresas? ¿Qué podríamos hacer como para que las empresas y las personas entiendan que esto tiene un beneficio adicional? Bueno, primero que todo, saber que estamos trabajando con seres humanos, que son las personas con las que estamos trabajando, personas que se cansan, ¿sí? Ujú. Personas que tienen necesidades Sí, físicas, psicológicas, personas que necesitan de nosotros, o sea, no solamente son máquinas o sí. equipos, ¿sí? Cuando entendemos nosotros eso desde el punto de vista empresarial, desde los gerentes, ellos entienden eso, valoran mucho al ser humano y saben que el mejor Ujú. capital que tienen es el ser humano. Ok. Y en ese momento le ponen muchísimo cuidado al riesgo psicosocial, ¿sí? Por lo Sí. que decíamos antes, si tú tienes una persona enfrente, pero tú no sabes que estás hablando con esa persona Ujú. y esa persona qué tiene adentro y qué es lo que realmente tú le estás diciendo cosas a esa persona, pero esa persona que está entendiendo, Sí, ¿sí? ¿qué nos Entonces, está ¿qué nos diciendo? está diciendo, sí? Ajá, Entonces, yo le puedo decir blanco, pero la persona puede estar entendiendo otro color diferente. Entonces, claro. lo importante es que las empresas entiendan que estás trabajando con seres humanos que se cansan, que tienen problemas, dificultades como ellos también mismos. Y no solamente
en los números y las cifras, ¿sí? Entonces la productividad, lo que hablamos en este momento, sino que las personas estén realmente bien contentas, tengan sentido de pertenencia en su empresa. Yo aquí a mi empresa vengo tranquila, vengo sin ningún problema, me siento contento de trabajar en esta empresa. Claro. Ese sentido de pertenencia a las empresas también es bien importante. Entonces hay que romper ese mito de que las personas solamente no, o sea, solo tenemos a las personas, a los colaboradores para que nos hagan un tema productivo, sino también son personas que necesitan nuestra atención y que también esto realmente, la batería de riesgo psicosocial salió precisamente de esto, de que las personas pueden llegar a un síndrome de burnout, pueden llegar a un síndrome de quemado, o sea, de tantas actividades que tienen y de tantas funciones que le ponen unas sobre otras y la persona no alza la mano para decir aquí hasta aquí no más, entonces las personas pueden llegar a enfermar, ¿no? A tener respuestas a ese estrés. Claro que sí, y muchas empresas también a veces piensan de pronto que es otro de los mitos que hemos recibido como, no, es que estos factores de riesgo psicosocial pertenecen solo al trabajador, nosotros no tenemos nada que ver en este contexto, esto es exclusivamente problema del trabajador y nosotros nos lavamos las manos, aquí no hay nada que hacer. De pronto, ¿cómo podemos romper un poquito también ese mito, hacer entender a las empresas que no es solamente, digamos, no es culpa del trabajador, sino que hay muchos otros factores que influyen en ese riesgo psicosocial? Esto es un conjunto, esto no es solamente de los colaboradores o trabajadores, no, esto es un conjunto de toda la empresa, tanto los directivos, los gerentes, como de los colaboradores de todas las áreas, desde la persona que te abre la puerta en una empresa hasta la persona que se sienta en un escritorio en una gerencia. Claro, es de todos, tiene que ver de todos, ¿sí? Y cuando uno entiende que no es un cumplimiento solamente normativo, que no solamente de ley, sino que realmente va mucho más allá, porque esto no solamente es cumplimiento de ley. Si tocó ponerlo de esa forma, porque usted, Ginés, sabe que los colombianos a veces nos equivocamos y si no nos ponen una cosa como ley, no lo hacemos. Incluso hay empresas que en este momento no lo tienen en cuenta. Hay empresas que no lo hacen, ni siquiera han hecho en su vida de toda la empresa una evaluación de riesgo psicosocial. Claro, lo importante que es, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen y por qué las campanitas se prenden? Porque una empresa, alguien le dijo, usted ya hizo la evaluación de riesgo psicosocial, eso es bien importante, puede pasar la secretaría, puede pasar el ministerio, le pueden pedir a usted y usted no tiene la evaluación de riesgo psicosocial. En ese momento le ponen atención a la evaluación de riesgo psicosocial y a los trabajadores. Claro. Dicen, bueno, entonces por cumplimiento de ley, bueno, listo, que lo hagan, que el resultado nos dio y ya, hasta ahí llegamos. Pero no hacemos la otra parte, que es la parte de intervención. En ese momento es cuando ya viene a mirar que si el riesgo psicosocial salió bajo, medio, alto o muy alto, hay que hacer un plan de intervención de la mano junto con nuestras aseguradoras, con las ARLs y poder pues mitigar ese riesgo psicosocial o mantenerlo o mejorarlo de acuerdo al riesgo que haya salido en ese momento. Ok, bueno, bien interesante el tema. Y también, pues digamos que doctora Milena, otra de los aspectos también son importantes o otro de los mitos, digamos que es todo el tema de que puede ser invasivo y que puede usarse en contra de los empleados, que es mucho el temor también de algunos de los empleados que dicen de pronto me van a aplicar esta evaluación para sacarme de la empresa, tengo miedo. No, a veces contestan incluso no con la verdad o siendo de forma sincera porque piensan que los van a sacar de la organización. ¿Qué harías tú de pronto para explicarle a un colaborador o cómo le explicarías a un colaborador que es importante esta evaluación y que no se hace con ese fin? Bueno, hay una parte que es la sensibilización que nosotros los psicólogos debemos hacer con las empresas, no simplemente ponerles unos formularios enfrente para que ellos contesten, sino ellos deben entender que esto tiene primero un nivel de confidencialidad, que solo la psicóloga especialista con licencia de la Secretaría puede aplicar estos formatos y que esa confidencialidad la manejamos los psicólogos y nos quedamos con esos formatos. Ni sus compañeros ni sus jefes van a ver las respuestas que él va a colocar. Entonces, es confidencial. Claro, maneja un nivel de confidencialidad. Inclusive cuando se entrega el informe se hace un acuerdo de confidencialidad y se firma con la licencia y todo de la persona que está que aplicó la batería de riesgo psicosocial. Entonces las personas cuando entienden eso se sienten tranquilos, porque entender es comprender, es aliviar. Cuando una persona comprende, se alivia. Entonces dice, ay, ya no me van a despedir. Porque entonces la persona piensa, no, si yo contesto aquí esto, si yo contesto, porque hay preguntas de todo, a nivel intralaboral, extralaboral, hay cuestionario de nivel de estrés, hay unos datos
personales que las personas colocan. Y hay preguntas que tienen que ver con el jefe, con los Sí, compañeros. ok, Entonces, y hay de personas colocan de pronto cosas que no son, ¿sí? Entonces hay sí, que aclararles bien que pueden colocar la verdad, que sean muy objetivos, que se sientan tranquilos en colocar esto, porque si sí, nosotros evaluamos la batería de riesgo psicosocial bien, vamos a tener un tema de promoción y prevención de la salud mental, ¿sí? ok. Que nos está llevando casi el 80%, que va a ser la Ujú, enfermedad del siglo XXI. sí, Vamos para allá. Hay muchas personas que están llegando diagnósticos a las EPS, personas con depresión, con sí, angustia, terminan bastante. medicadas, Ujú, terminan recluidas o en sesiones de terapia o en últimas consecuencias tomando decisiones inadecuadas para su vida, porque se sí, guardaron todo, porque no dijeron nada y porque en algún momento fulanito de tal desapareció. ¿Qué sí. sucedió con esa persona? Y cuando van mucho más atrás, venía estresado, venía con problemas en el trabajo, con un compañero, con un jefe y no fue atendido. Claro, efectivamente, todo el nivel de carga y estrés que puede representar para las personas es bastante amplio, ¿no? Y lo que tú mencionas es muy importante también notarlo ahora en las EPS, es que encontramos muchos casos de esta manera, que llegan por ansiedad, por depresión, con sintomatología fisiológica, que era también lo que habíamos hablado un Ujú. poquito, todo el tema de estos síntomas fisiológicos, pero ¿qué nos está diciendo detrás de esos síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos ahora abordarlo? Bueno, doctora Milena, quiero que nos cuentes de pronto un caso que para ti haya sido como el más representativo, como más importante sobre el tema de la evaluación de riesgo psicosocial, algo que de pronto hayas encontrado, obviamente manteniendo la Ujú. confidencialidad, porque entendemos que esto es muy importante para las empresas, pero un caso que tú digas, wow, esta empresa realmente me impactó porque encontré esto y esto. Cuéntanos un poquito Mm, de pronto desde tu experiencia que nos pudieras hablar. Bueno, pues ahí hay muchos casos, ¿no? Hay muchas personas cuando uno llega a una empresa a aplicar la batería del psicosocial, pues primero el título de psicólogo, ¿no? Ujú, Entonces las personas se acercan mucho porque él me va a escuchar, ujú. ella me va a decir, ella me va a poder dar algo o me va a poder decir algo de lo que yo no he escuchado, ¿sí? Porque Sí, es muy diferente que uno le cuente al señor de la esquina o sí, le cuente al amigo y les dan unas ideas diferentes a una persona que ha estudiado, una persona profesional y que está en ese momento aplicando esa batería de riesgo psicosocial. Con la sensibilización se abren muchas puertas en ese momento. Entonces las personas se acercan muchísimo a uno para ujú. hablarle las cosas. Yo recuerdo un caso de una señora en una empresa que se acercó y me dijo que ella todas las noches lloraba, que todas las Okey, noches se la pasaba llorando y que al otro día no quería ir a trabajar. No sí, tenía ganas de ir a trabajar para nada. Yo le dije, yo creo que estás presentando respuestas a estrés, algo sí, está sucediendo. Y me contó que llevaba muchísimos, muchísimos años ujú, realmente con un inconveniente conflicto con una compañera mm, por una bobada, una cosa que realmente no tendría que haber pasado a eso. sí, Alguna cosa que le había sucedido con su compañera, algunas palabritas que habían tenido y la señora no podía dormir, la señora ujú, estaba llorando todas las noches y no quería al otro día ir a trabajar. okey, Entonces esta persona está totalmente estresada. sí, Entonces me decía eso, que cómo podía hacer con eso, pero ella obviamente no quería comentárselo a los jefes porque punto podían tener represalias contra ella, con su sí, cargo, ella era madre soltera, cabeza de familia, entonces decía, ujú, si yo llego a decir y comenzar a decir que tengo este problema, me van a sacar de la empresa. sí, Entonces, pues le dimos un manejo diferente a ella, tuvimos una sesión psicológica y psicosocial, sí, puntualizamos realmente qué era lo que le pasaba a la señora, pero démonos cuenta que este es un caso. ¿Cuántas sí, personas están en la misma situación en ese momento y no les estamos dando la atención que se merecen? Entonces, a mí me llamó claro. mucho la atención porque la señora tenía eso ahí y no podía sacarlo. Lloraba todas las noches, al otro día no quería ir a trabajar para nada. Entonces, ya estaban presentando respuestas a niveles de estrés. Y eso también, pues, afecta todo el tema de la productividad, ¿no? Del ausentismo, de que las personas empiecen a incapacitarse, de que vayan más frecuente al médico, también, pues, afecta sus funciones dentro de su trabajo, porque, claro, dejar de pronto su espacio de trabajo, pues, desocupados y de pronto alguien que pueda apoyar sus funciones, esto afecta muchísimo, ¿no? Y también el tema de rotación personal, como tú le dices, es importante. A veces hay
cosas que podemos solucionar internamente desde las organizaciones simplemente con el hecho de la comunicación o de pronto Ujú, tener un área específica que nos escuche, que esté pendiente de los colaboradores, de sus necesidades, más a nivel de bienestar emocional o mental dentro de las organizaciones y no se toma tan en cuenta, ¿no? Es algo que dejamos pasar y pues ocurre en casos como estos, ¿no? Cuánto sufrimiento de pronto podemos encontrar en una ujú. persona como ella que tú nos comentas que lloraba todo el tiempo, que de pronto no le gustaba ir a trabajar porque pues se sentía mal, se sentía incómoda, estar viendo todos los días esa persona con la que está teniendo el conflicto y dejarla también de lado, ¿no? Estar todo el tiempo pensando, ¿no? Si yo me la encuentro en la cafetería o si quizás me la encuentro en el baño, todo el tema de conflicto pues va a generar también cierto tipo de malestar. Mm. Bueno, Doc, hablemos un poquito de cuáles son como esas cifras. Tú muy bien lo mencionabas. Hay una investigación muy importante sobre el tema de estrés en Colombia. Lo hizo una empresa que se llama Mm. Team Consultor y donde se pudo identificar que el 80% de los empleados en Colombia han experimentado niveles de estrés bastante altos o en su entorno laboral. También otro estudio nos menciona sobre la propensión, como los errores que hay dentro de esta incidencia de efectos en estrés laboral, como el rendimiento bajo, problemas Mm. de salud. Y pues este estudio también nos mencionaba que en Colombia, pues nosotros somos el cuarto país a nivel global con mayor prevalencia a nivel de estrés laboral. Es uno de los países que está, pues imagínate, a nivel global en el cuarto lugar. Entonces es algo que ya nos prende como las alarmas, como tú lo decías, y tenemos que Sí, prestarle claro. atención, pues bastante importante. Y está el tema también de que pues encontramos dentro del proceso de investigación y que es muy importante que a veces muchas empresas desconocen y es el tema del estrés laboral frente al género, ¿no? Se encontró en este caso que el 51% corresponde a esa prevalencia del estrés en mujeres y el 34% a hombres. Entonces, imagínate esa cantidad de personas o mujeres que pues no solamente tienen su Ujú. carga de lo que es pues el trabajo, sino su vida en el hogar, la parte extralaboral, como tú lo mencionas. En este caso, ¿cómo podríamos de pronto abordar el tema, ¿no? Sobre frente a esas cifras, ¿qué Ujú. podríamos de pronto Sí. investigar frente a lo que tú has vivido y lo que te ha llevado esa trayectoria profesional a identificar en las empresas? ¿Crees que se ajusta, si lo ves mucho? Sí, inclusive, pues para también tener en cuenta, Ujú. hablamos de unos porcentajes con respecto al género, ¿no? Y Sí, las mujeres por nuestro rol, pues obviamente nos estresamos un poco más por el rol que tenemos de mamás, de que estamos en la casa con todos nuestros roles como esposas, trabajadoras, sí. mamás, pues obviamente eso se incrementa, por eso tenemos más de un 50% más que los hombres en cuestiones de estrés, ¿no? Ujú. Pero también estamos viendo en este momento el tema de los niños. Los niños también se Ok, están estresando. Allá ok. un niño de 2, 3 años está diciendo estoy estresado. Es Sí, una palabra que realmente ya la decimos con una facilidad. sí. Estoy estresado, pero es una palabrota así de grandota. Para cuando coge vuelo, pues démonos cuenta que terminamos en sesiones de terapia, lo que decíamos, Sí, medicados, terminamos efectivamente. haciendo cosas y tomando decisiones, en la toma de decisiones realmente inadecuado en ese Sí. momento. Entonces sí tiene que ver, estos estudios realmente están dando el soporte y el fundamento a que Ujú. realmente si el estrés nos está ganando gran parte de nuestra vida en este momento. Uno de los casos, tú me preguntabas de un niño que yo llegué a una casa a atender a una empresa y vi un niño que estaba con un televisor, hay un niño como de 2, 3 años viendo con Ok. un televisor grandísimo, es que está viendo muñequitos. Sí, Y ese niño que está viendo ahí, movimiento, colores, actividad, yo me imaginaba a ese niño en la adolescencia cómo ir a hacer, si los claro. estamos en ese momento sobreestimulando, Sí, efectivamente tienes totalmente razón. sobreestimulando y Ujú. llenándolos de muchísimas cosas que después llegan a enfermedades de estrés, ¿sí? Y Sí, ese niño después ya no hay quien lo controle. claro, Ya no hay quien lo efectivamente. controle. Entonces, el estrés no es solamente los trabajadores, los empleados, los colaboradores, sino también nuestros hijos, que también se Ujú. están estresando desde la casa, porque si encontramos a mamá estresada, a papá estresado, el niño ¿dónde va a estar? Entonces le damos un celular para que el niño entonces se distraiga y no nos Efectivamente. moleste, pues no nos estrese, pero estamos también abriéndole un camino a él para que también termine estresado y termine también con enfermedades de salud mental. ¿A dónde vamos a llegar?
¿Mm? Sí. Esa es una de las preguntas que yo me hago siempre, ¿a dónde vamos a llegar con nuestros niños, con nuestros adolescentes que no saben controlar sus emociones? Sí, Con esas, tienes toda la razón. porque ese manejo de estrés está terrible en este momento y con el manejo de pantallas y que es importante que quede registrado en este momento porque nos está quitando esa Ujú, posibilidad de no ser nosotros mismos. Antes, ¿cómo éramos nosotros pequeños? ¿Cómo acordemos de nuestras ujú. infancias? ¿Cómo éramos solitos? ¿Cómo nosotros solucionábamos nuestros conflictos solitos? Y en este momento, papá y mamá tienen que meterse a solucionar Ujú. un conflicto de unos dos niños de 1 año y 2 años. Venga, le soluciono su conflicto, no, hay que ellos mismos buscar sus herramientas para solucionar sus conflictos. Y lo que hacemos es comprarle un celular de alta gama y más gama y más gama y seguimos dándole un celular al niño para que para que se distraiga y no me moleste, Ujú, no me muchas veces incomode, es eso no me también. incomode, entonces Sí, no me estrese. Entonces, ok, como esa palabrita está tan trillada, pero como decimos, es algo importante, es una sí. palabrota grandota que nos está llevando realmente a enfermedades físicas y mentales Ujú. realmente de gran importancia. Ok. Bueno, respecto a todo este tema del estrés, es muy importante también lo que tú dices y también pues el nivel como de dopamina, ¿no? Siempre estamos como pegados como en el tema de las Ujú. pantallas, de la sobreestimulación, como bien lo mencionabas. Esto sí, efectivamente genera pues unas altas dosis de dopamina y cuando no la tenemos, pues ¿qué hacemos? Nuestro ánimo generalmente tiende a bajar. eh, Hay un malestar, ¿no? Hay un malestar allí que está presente y que también pues tiene incidencia en otras actividades. Bueno, doctora, respecto a la batería de riesgo social, cuéntanos un poquito, ¿qué hace esta batería? Ujú. ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el paso a paso que tienen que tener las empresas en cuenta para evaluar esta batería o aplicar esta batería de riesgo psicosocial? Bueno, lo primero que todo, pues sí es cumplimiento de ley, o sea, sí Ujú. hay mucha normatividad que fundamenta esta aplicación de baterías de psicosocial. O sea, esto no es algo que se apareció con unos formularios, una encuesta cualquiera que llegó en este momento, una encuesta de satisfacción, donde me dicen si el café está caliente, si está frío, si ese Sí. color le gustó, si ese color no. Es una encuesta que hace parte de una historia clínica ocupacional, o sea, para que Ok. le demos la importancia que merece. Esta encuesta está validada con todas sus consistencias, ¿sí? O sea, se fue revisada, Ujú. entonces no es una encuesta cualquiera en este momento. Primero que todo eso, y esto se hace por fases. Nuestro cuestionario de factores de riesgo psicosocial cuesta de 4 cuestionarios. Los cuestionarios son intralaborales, Ujú. extralaborales, un cuestionario de estrés puntualmente, donde nos preguntan preguntas específicas, su ya tiene dolor de cuello, de espalda, si fuma, si toma, preguntas Ujú. como eso, es Como de exacta, de sintomatología. sintomatología de estrés Ok, y una ficha de datos generales, ¿sí? ok. Entonces, todas las preguntas apuntan a un diagnóstico, o sea, Sí. ninguna puede funcionar sin la otra, o sea, por eso se Ujú. llama batería de riesgo psicosocial, porque es de varias cositas. Entonces, cuando se unen todas, nos sale un diagnóstico de riesgo psicosocial que nosotros los psicólogos lo evaluamos y Ujú. lo miramos de acuerdo a cómo haya salido, ¿sí? Entonces, es Sí. por fases, cuestionarios de factores de riesgo psicosocial, se tabula la información y se saca el informe y el análisis de ese riesgo psicosocial y se Ok. presenta a la empresa. ¿Qué se presenta a la empresa? No se van a presentar datos a nivel personal, sino se Ujú. presenta un informe general de ese riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial de esta empresa es tal y está en este momento. ¿Y por qué está ese riesgo psicosocial en este momento? Entonces Ujú. tenemos unos dominios en los cuales evaluamos de acuerdo a las características de ese dominio. Ejemplo, tenemos liderazgo o Sí. características de liderazgo. Entonces, ¿por qué está pasando eso en este momento? Ok. Seguramente porque no estamos ejerciendo un liderazgo eficaz, por decir Ujú. algo en ese momento. Control sobre el trabajo. Entonces, estamos en ese momento, los horarios versus los tiempos, ¿sí? Entonces, tenemos mucho trabajo, carga de trabajo y no tenemos el tiempo para realizarlo, ¿sí? Ok. Entonces tenemos que mirar todos esos dominios puntuales que se está revisando tanto en intralaboral como en extralaboral, porque en Ujú. extralaboral también nuestra casa también nos afecta. Si nosotros en Ah, la casa ok. llegamos a seguir pensando en el trabajo y no tenemos una desconexión laboral, Sí, sino en la casa que comenzamos a hablar y hablar del trabajo y comenzamos a pensar sí. en que, ay, no dejé el informe pendiente allá, mañana tengo que hacer esto y Ujú. sigo pensando, no tengo un descanso mental. Ok. Entonces eso genera también incomodidad en la casa, con Sí, los que estamos claro. en la casa, con la familia. Entonces no Sí. tenemos esos espacios de recreación y de ocio que necesitáramos, Ujú. hacer nuestras diligencias personales, nuestras vueltas y nos seguimos pensando en el trabajo. Ok. Entonces eso también nos genera no
nosotros que esa batería puede estar en algún momento, salirse de los límites que tenemos en ese instante, ¿sí? Ok. Entonces revisamos cada uno de los dominios que tengan que ver con todos esos constructos que son intralaborales, extralaborales, niveles de estrés, Sí. y los miramos puntualmente y revisamos realmente qué está pasando. Al explicarle, yo te decía, comprender es aliviar. Cuando uno le dice al empleador, le dice, miren, este está fallando. Uno cuando le entrega la batería a una empresa es algo bien interesante, porque uno no conoce la empresa directamente en la parte interna, ¿sí? Pero cuando uno le presenta la batería, oiga, doctora, ¿y usted cómo supo eso? Es Claro, que conoces allí cómo funciona la dinámica de la organización, incluso su clima, su cultura, también claro, te deja ver como esta no información. solo eso, sino también en la parte interna de la empresa, entonces las Ujú. relaciones y en lo que pueden llegar a estar fallando. Entonces Sí. me dice, doctor, ¿usted cómo supo que nosotros tenemos problemas de liderazgo? ¿Cómo Ok, se enteró que teníamos problemas de ambiente físicos? Sí, porque ok, tenemos colaboradores que trabajan afuera en la calle, en el agua, en el sol. sí. Entonces nos damos cuenta que está pasando sí, es que aquí hay varios, el clima aquí es un poquito pesado, no trabajamos en equipo. Nos Ujú. damos cuenta que ahí sale, ahí Ok, sale. Porque eso es realmente una proyección, es el resultado de los formularios aplicados a los trabajadores, ok. realmente a los empleadores. Ellos se dan cuenta de que ellos entregaron ese resultado, ¿sí? Ujú. Porque fueron aplicados a ellos directamente. Entonces la batería nos Sí. está dando ese diagnóstico y le estamos mostrando a la empresa realmente, no, sí, realmente está confirmando lo que nosotros sabíamos. Sabíamos que nos iba a salir el nivel de riesgo alto porque aquí hay estos problemas, hay estas dificultades en el tema de recompensas. Hay recompensas a nivel de sentido de pertenencia, pero también hay recompensas económicas por la Ujú. contraprestación de nuestro servicio. Claro, todo el tema de Entonces, pero salarios. eso, son dos tipos de recompensa. Entonces, si Sí, yo no me siento contento en mi empresa, si no me siento feliz en lo que yo estoy haciendo y en mi empresa, sí, porque decimos, la empresa es el segundo hogar. sí, Sí, es que que yo ahí muchas, póngase la camiseta, ¿no? estoy mucho tiempo allá en la empresa, Sí, sí, es mi segundo hogar. Y mucha gente dice, uy, es que yo aquí conseguí mi casita, aquí yo conseguí, tuve mis hijos, es el sentido de pertenencia de esa persona con su ujú, empresa, sí, entonces me claro, siento contento y eso marca también un valor ahí dentro de la batería de riesgo psicosocial. ok, También con el tema de la recompensa, entonces si yo no me siento contento con lo que me están pagando, pues yo también ujú, ahí muestro mi descontento, ¿sí? sí, Entonces, esas cosas van aumentando, tanto intralaboral, extralaboral, sistema de recompensas, el nivel de estrés a nivel general, de ujú. intra y afuera. Todo eso hace con la batería de riesgo psicosocial Es como muy integral, es ¿verdad? De integral, varios, de varios, por eso bastante es integral. batería, porque muchas Sí, empresas, los empleados, pero ¿qué es eso de batería? Me sí, suena por allá una batería que de músico o algo, no, sí, realmente es que se coge de varias cositas y se suma todo, se sí, organiza y se entrega un resultado para que ok, así podamos hacer ese tema de intervención. La ujú, idea, como le decía, es promoción y prevención de la salud mental. sí, Aquí no vamos a señalar a nadie, la batería no ujú, sirve para despedir a nadie, porque no estamos evaluando ni sus competencias ni sus habilidades, no estamos mirando si este trabajador sirve para ese que está haciendo en este momento, no. No sí, como el estamos mirando tema, es el cargo que la persona tiene y de qué forma eso está generando un riesgo psicosocial entre todos, porque no es a nivel personal, sino entre toda la empresa como ok, tal, porque cómo afecta a esa persona a su sistema en general, como pues en este exactamente, caso claro. entendiendo el sistema como la organización. Exactamente. Entonces, Ok. esa batería tiene esa importancia. Hay un tema interesante que muchas empresas que nos consultan a nosotros sobre el tema de riesgo psicosocial o de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial son los casos blancos o Mm, son estos códigos blancos, les suelen llamar. mm, ¿Qué son esos códigos blancos o casos ujú. blancos? ¿Qué es esto? Pues la verdad, le dicen a uno los de recursos humanos o los del sistema de gestión, doctora, esta persona ya asistió a la EPS y tiene un problema ya psicológico, ya está Sí, siendo tratada. Entonces, esos son los famosos casos blancos, ¿sí? ok, Entonces, o una persona que está presentando conflicto en la empresa, entonces ya le dicen a uno de antemano antes de aplicar la batería, doctora, ese es el que pone el problema aquí en la empresa. Ese es el que sí, siempre alza la mano, el que se queja, el que sí. dice, el que ta. Entonces ya uno comienzan a rotular las personas que no me gusta ni a determinarlas como tal, ¿no? Porque todas las personas, inclusive nosotros los psicólogos, recomendamos hacer los talleres a todos.
Claro, de No forma a general. sí, no a una Sí. sola persona, a esa persona que pone el conflicto, a esa persona que está asistiendo a la EPS por su tema psicológico, no, a todos. A todos Ujú. se les da la charla de manejo de emociones, de solución de conflictos, todo Ok. eso se le da a todo el mundo y uno le recomienda y le sugiere, le recomienda a las empresas hacer los talleres, las capacidades a nivel general, porque pues es muy evidente que si viene Pepito Pérez que tiene su problema, entonces voy a darle la charla solo a Pepito Solo de Pérez, poquito. no, No, y pues además entonces que es una ventaja también pues para todos los colaboradores porque pues digamos que, como tú bien lo dijiste, es un proceso también de prevención, ¿no? Prevenir que algo pueda ocurrir más adelante. Entonces, este sí. tipo de charlas y capacitaciones No, y son bien interesantes. les sirven a Ujú. todos, no solo a Sí, Pepito Pérez, sino le sirve a todas las personas que están ahí para recordar, para mirar. Entonces, sí, obviamente, efectivamente. estos casos blancos, mal llamados casos blancos, porque realmente Sí. no son casos blancos, porque en la norma yo no he visto en ningún momento que hablen de casos blancos Claro, como es tal, como un lenguaje más general que un algunas lenguaje. personas Como utilizan. nosotros que comenzamos Sí, a coger una palabra y sí. después, como el estrés, Y la palabrita estrés, exactamente, trillada y trillada. empezamos a recibir. Bueno, ¿qué se hace después de una evaluación? ¿Qué haces después de la evaluación, después de que tú entregas las recomendaciones a la empresa, que entregas los resultados, socializas esos resultados? ¿Qué puede hacer la organización? ¿Qué tips les puedes dar como a las empresas para que puedan manejar según sus resultados? Bueno, la idea es que la empresa se tome de la mano de la ARL, de Ok, las aseguradoras, se tome de la mano de recursos humanos y ok. entre los tres puedan hacer esa malla curricular, o sea, comiencen a trabajar en todas esas actividades que nosotros les recomendamos. Entonces, comiencen a caminar en talleres, en actividades, en las cosas puntuales que nosotros dentro de nuestro plan de acción les recomendamos. Entonces, Sí, es el acompañamiento que se hace desde las aseguradoras, las ok, ARLs, recursos humanos también ayuda con los tiempos, los movimientos de los empleados, colaboradores. ¿No? ok. Entonces comienzan a trabajar ellos ya solitos después de que se les entrega el resultado. Claro que si necesitan un acompañamiento, que si necesitan que les ayudemos de pronto a atender a alguna persona en sesión psicosocial, pues lo hacemos Sí, también. También ok, podemos hacerlo sin ningún inconveniente ok. y poder apoyar a la empresa, acompañarle en ese proceso, ¿no? Para que Sí, al siguiente año o a los 2 años, porque la batería se aplica a nivel anual o a veces pasan 2 años, depende del ok. resultado que les haya salido. Si les salió a la empresa muy bien el resultado, Ujú. entonces lo aplicamos cada 2 años. Ok, Pero si la empresa tiene un riesgo psicosocial alto, sí, muy alto, ya en ese momento ya tenemos que aplicarla cada año. Entonces la idea es que cuando la volvamos a aplicar, el riesgo haya bajado o se ok. haya mantenido donde está. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta información. ¿Qué de pronto, cuál sería como el mensaje final que tú les puedes dar a las empresas que aún no han aplicado esa batería, que no saben qué es, que no tienen ni idea? ¿Qué mensaje les puedes dejar a ellos? Bueno, yo les digo a las empresas que bien es cierto que es dentro de la normatividad, o hay que cumplirlo, así como cumplen con sus impuestos, aquí como cumplen con sus cosas a nivel legal, Ujú. esto pues sí es de normatividad, primero que todo, pero también que se den cuenta que son personas con las que están trabajando y esas personas merecen una atención, merecen un diagnóstico de riesgo psicosocial, entonces podemos diagnosticar esa batería de riesgo psicosocial, saber dónde estamos. Qué interesante Sí, saber que mi empresa está en riesgo psicosocial bajo, qué chévere, ok, estoy bien, voy a mantenerme. No, es que mi empresa está en riesgo psicosocial medio, sí, es un factor de vigilancia, entonces tengo que estar pendiente porque si o me puedo ir para lo alto o me puedo bajar, entonces tengo, claro, o mi puede empresa cambiar. está en alto, entonces Sí, necesito ya hacer un tema de intervención, un sistema de vigilancia epidemiológica, necesito ya en este momento buscar cómo hacer, bajar ese riesgo psicosocial. O sea, que siempre piensen en que están trabajando con personas, no con ujú, una máquina, con una persona que cumple, una persona que viene y cumple su horario y se va, no, sino es un ser humano que siente, que tiene dificultades, una persona que tiene una familia, una sí, persona que sale de su empresa y tiene que pasar 2 horas o 3 horas para llegar a su tema, a su casa, y es un tema de movilidad que tiene que también le pueden generar ciertos temas de niveles de estrés, ¿sí? ujú, Entonces, que claro. están trabajando con seres humanos y que hay que diagnosticarlo para poder ayudar a esas personas y entre todos, qué bonito tener empleados que sean felices, personas que están trabajando contentos, que hay mucho trabajo, pero están contentos, empoderados de Sí, todo lo que están haciendo. Pero si tenemos personas trabajando, pero en unas condiciones mentales realmente desaprobadas, porque ok. están en ese momento tristes, están aburridos, no quieren ir,
Sí. Entonces no es bonito. Claro, y también afectaría como, pues ya resumiendo un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Todo el tema de riesgo psicosocial, pues es importante tener en cuenta esta parte humana de nuestro colaborador, no solamente el tema de productividad, Ujú, de números, metas, la parte ujú. financiera, sino que también pues debemos implicarnos un poquito más en la vida de nuestros colaboradores, entender que son seres humanos que sienten, que expresan, Mm. que de pronto también tienen sus propias necesidades, pero que esas necesidades que están fuera de su ámbito laboral, pues pueden afectar, así como las que se encuentran también dentro de la organización, ¿no? Pueden afectar todo el tema de bienestar y esa percepción que tienen frente a la empresa, ¿no? Un empleado que está escuchado, pues que se escucha, que es un empleado que tiene ese respaldo de su organización, pues principalmente va a mostrar unos resultados muy buenos de su organización. Entonces, resumiendo un poco ya el tema para finalizar, doctora Milena, pues está como esa importancia, ¿no? Del tema de evaluación de riesgo psicosocial, la implicación pues tanto de jefes, líderes, todo lo que podemos Ujú. intervenir en esta área dependiendo de sus resultados y también el tema legal, ¿no? Que como sabemos es también bien importante. Sí, claro que sí, Gine, estos espacios deberían generarse mucho más porque hay empresas que ni siquiera conocen el riesgo psicosocial, ni Sí, no siquiera saben saben, qué es. no tienen ni idea que Sí. existe una batería de riesgo psicosocial, que podemos Ujú, diagnosticar un nivel de estrés y podemos hacer algo por las personas. Si se dan cuenta es cuando alguna persona tiene ujú. que ir a la EPS a consultar. Y de Ok. pronto entonces el momento ponen cuidado, o porque algo otra empresa, algo, pues, le dijeron, ya hizo lo del riesgo psicosocial, la Sí. pueden visitar, entonces por temor, por miedo lo hacen, pero realmente no lo hacen porque estén interesados. Hay empresas Ujú, también modelo, no solamente sí. hablamos de que empresas que no lo hacen, también hay Ujú. empresas modelo, hay empresas que yo he visitado y que he aplicado la batería de riesgo psicosocial y la manejan súper, los empleados para ellos son un capital, son una Ujú. inversión, el capital humano. Bueno, doctora, te agradezco muchísimo por el espacio. Espero que tengas una linda tarde y siempre bienvenida a Psicólogos. ¿Listo? Muchas gracias, Jenny, por este espacio y ojalá se generen muchas inquietudes para que tengamos más espacios como este. Claro que sí. Siempre bienvenida en SEA. Bueno, Bueno. muchas gracias.